Bienvenidos a un episodio más del podcast La Tejedora. En este podcast busco crear un espacio para hablar de diversos temas desde una perspectiva de género, antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. Trataré, junto con mis invitados, de desenredar aquellos temas que nos generan interés, cuestionando lo que creemos, hacemos, decimos o consumimos, con el objetivo de revisar las creencias colectivas y poder construir las propias. En este episodio tuve una plática súper interesante con Graciela Roch. Graciela es mexicana, mamá desde hace 7 años y reside en Barcelona desde hace 10. Es especialista en género y política pública, maestra por la Universidad Erasmus de Rotterdam y la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha sido conferencista en diversos foros y colaborado en publicaciones de México y España. Actualmente es directora de La Cadera de Eva, una plataforma mexicana de periodismo feminista. Escribe de forma quincenal en La Silla Rota y colabora con otras fuentes de información como Opinión 51. Durante este episodio platicamos de la maternidad como mandato. Nos contó un poco de su experiencia siendo madre y compartimos algunas ideas y cuestionamientos respecto a la maternidad, a la posibilidad de cuestionárnosla y a lo trascendente que es una maternidad no deseada, así como la importancia y necesidad de hablar de este tema. Estoy muy emocionada de compartir este episodio con ustedes. Espero que esta conversación sea útil y no olviden dejarme sus comentarios y opiniones. Pues bienvenidos a un episodio más, bienvenidas a un episodio más de La Tejedora. Estamos en el episodio 4 y estoy muy contenta porque tengo a una invitada que recién conozco hace poquito. Tuve la posibilidad de contactar con ella a través de Suiri Sobrino, que quienes ya vieron el episodio, fue el primer episodio de La Tejedora. Y me da mucho gusto tenerla acá porque he podido conocer su trabajo a través de todo lo que ha estado haciendo. Ella actualmente se encuentra en Barcelona. Estás estudiando una maestría, ¿verdad, Graciela? ¿O ya la vas a concluir? No, yo estuve estudiando una maestría. Yo llegué a Barcelona para estudiar una maestría hace 10 años, gracias. Ah, ok, bueno, a ver, primero, ella es Graciela Roch, ella es especialista en género, y política pública. ¿Tienes 2 maestrías? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, tienes 2 maestrías y eres conferencista sobre género en México y en España y coordinas actualmente La Cadera de Eva, ¿correcto? Que es un podcast, bueno, es una página, ¿no? Es una plataforma que tiene un podcast para hablar de feminismo. Bienvenida, Graciela, estoy muy contenta de que estés acá, me da mucho gusto. Muchas gracias, María, por la invitación y sí, o sea, es un gustazo estar acá. La verdad que yo ya te seguía de un poquito antes. Ay, qué emoción. Pero sí es cierto que Suiri, que bueno, ¿no? Quienes ya hayan visto tu podcast, pues una colega peruana que está acá en Barcelona también y con quien compartí un espacio del máster en género y comunicación, del cual ella es estudiante y yo no era, yo estaba ahí un poco como entre oyente y chismosa. Y por eso es que pareciera, pero no, yo no hice esa maestría, yo estaba ahí nada más de polizona. Ay, súper, oye, y entonces llevas 10 años viviendo allá en Barcelona. Así es, yo llegué acá a estudiar una maestría, exacto, ¿no? En política pública. Me enamoré de la ciudad, ¿no? O sea, yo siempre quise volver a México, o sea, yo siempre era de las que decía, o sea, yo voy, hago mi maestría y me regreso a México, ¿no? Siempre trabajé en temas públicos, ¿no? Y además como que no me imaginaba hacer una carrera fuera del servicio público de México. Yo soy una creyente absoluta en el servicio público, en su función, ¿no? En la sociedad. Entonces yo siempre quise volver, pero me enamoré de Barcelona y dije, bueno, me voy a quedar un ratito y entonces hice un máster. Que acá hacen un máster en México es la especialidad de la maestría, ¿no? En evaluación de políticas públicas, ¿no? Y en ese inter conocí a quien es ahora mi pareja, ¿no? Y bueno, la verdad que así como muy rápido dijimos, bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en ese vamos a ver qué pasa, empezamos ya como a formalizar un poquito más nuestra relación, nos casamos aquí en España y yo me quedé embarazada ipso facto, o sea, fue como, o sea, yo tenía planes así como de, bueno, voy a estar 5 años en Barcelona o 3 años más y luego me voy a ir a México. Yo tenía un montón de planes y todos esos planes fueron así como catapultados al infinito porque me quedé embarazada estando en España.
Entonces yo conseguí un trabajo aquí y me quedé acá donde nació mi primera hija en 2016, ¿no? Ok. O sea, tiene Y 7 años. 7 años, 8. acaba de cumplir 7 años, Ah, sí, acaba de cumplir 7. sí, sí, Ajá. o sea, cumpliditos. Y eso fue, o sea, para mí, yo creo que ese fue el momento en el que verdaderamente me cayó como el 20 de todo, ¿no? O sea, de la condición de la maternidad, de pronto, de la condición migrante, de la distancia, del duelo migratorio, o sea, de repente fue un poco como de sentirme casi turista, ¿no? De decir, bueno, yo estoy aquí de estudiante, ¿no? De no sé qué, a de pronto entender que mi realidad estaba cambiando mucho más allá de solamente haber sido mamá, ¿no? Porque, y te comentaba un poquito antes de empezar, ¿no? Como que de pronto fue que todas las decisiones que tenía que tomar a partir de ese momento ya no eran sobre mí, sino sobre nosotras. Ujú. Y eso es súper extraño, o sea, es una sensación súper extraña. Y entonces, ahora, ¿no? Después de muchos años, bueno, 7 años, ¿no? Pero en estos últimos años que hemos tenido tantas maravillosas autoras que hablan de la maternidad, ¿no? En las que yo me he refugiado así full, ¿no? O sea, Brenda Navarro, ¿no? Y sus Casas Vacías, que será por siempre mi libro de trauma y, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Bueno, Casas Vacías, que es la primera novela de Brenda Navarro, mexicana también, pero que también vive en España, me parece que en ese entonces vive en Barcelona también, no estoy segura. Que también habla de maternidades, ¿no? Porque al final las maternidades son muchas, ¿no? No hay una única experiencia, entonces habla de maternidades. Y yo lo leí con mi hija muy chiquita y fue así como un trauma, o sea, estuve traumada meses con la novela, ¿no? Pero también, por supuesto, fruto de Daniela Rea más reciente, ¿no? Y todas yo creo que terminamos hablando un poco como de esta pérdida de identidad un poco, ¿no? De decir, ya no soy yo, sino soy ahora esta persona de la que otra personita depende, ¿no? Ujú. Y yo creo que ahí fue cuando verdaderamente yo me reconocí muy activamente en el feminismo, en la maternidad feminista, en decir, este mundo, o sea, no lo podemos seguir viviendo como lo estamos viviendo, ¿no? De nuevo, ¿no? Como que una cosa era experimentarlo yo y la rabia que me podía causar mi vivencia, pero luego imaginarme esas vivencias en mi hija ya me era como, ¿no? Imposible. Entonces era como, no, esto ya es algo muy personal, ¿no? Se convirtió en algo muy, muy íntimo y muy personal. Así Claro. fue, y entonces pues ya me quedé aquí y unos años después nació mi segunda hija y bueno, pues ya aquí estamos, ¿no? De mamá feminista. ¿Cuántos años tiene tu segunda hija? Tiene cuatro. Tiene 4 cuatro, tiene años. cuatro. Ok, Sí, súper. así es. Oye, ¿y qué tal ha sido, bueno, qué tal ha sido esta experiencia maternando? ¿Cómo sientes que ha transformado? O sea, entiendo que esto estoy casi convencida que prácticamente todas llegamos a un momento de nuestra propia historia que nos quiebra y nos hace decir, algo o sea, no me termina de cuadrar, ¿no? O sea, no está funcionando todo lo que me dijeron o todas las herramientas que en teoría yo tenía para hacer esto, no está funcionando, ¿no? Entiendo que eso transforma la forma seguramente que vives la maternidad, pero ¿cómo ha sido esta experiencia? Pues mira, yo creo que hay como diferentes capas, ¿no? O en mi caso, obviamente, porque, pues eso, ¿no? Cada quien cuenta como le fue en la feria, ¿no? Claro. En mi caso hay como varias capas. La primera es la realidad de que, es decir, pues yo sí soy migrante, ¿no? Pero no dejo de ser una migrante en una situación regular, con una pareja muy presente, mi pareja es de aquí, entonces la red de apoyo de su familia está, ¿no? Existe, con una serie de privilegios económicos, legales, ¿no? Que me facilitan cosas, ¿no? Pero
Y bueno, y en un país donde entiendo de lo que me están hablando, ¿no? O sea, que hablamos el mismo idioma, aunque hay algunos choques culturales, lo que sea, pero es decir, que me siento como un poco no tan dislocada como podría ser si estuviera en un lugar completamente distinto, ¿no? En cultura, en idioma, sin nada de red. Pero entonces hay una capa que es la de la maternidad, ¿no? Y cómo se va enlazando con el feminismo y con este momento en el que tú dices, ¿no? Como tú dices bien, como esto, lo que me cuentan y lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo, no me termina de cuadrar, ¿no? Es un poco, yo creo que eso pasa un poco como con la idea de la meritocracia, ¿no? O sea, es como, o sea, sí me lo estás contando, pero Pero no se no. ve. Exacto, pero como que no termino de verlo así. Pues a mí como en el feminismo, hay colegas que tienen clarísimo, ¿no? Así como, no, yo soy feminista desde los 7 años, cuando mi mamá, yo no tengo tan claro, yo creo que conmigo fue un poco como un proceso, ¿no? En el que me fui metiendo y no te podría decir, yo me volví feminista el 4 de marzo de 2008, o sea, no sé, ¿no? Eh, pero sí que para mí ya eso, ¿no? Cuando me reconocí madre, para mí era muy claro que yo tenía, y yo era una madre feminista, me identificaba como una madre feminista. Y eso, ¿no? Se junta con la identidad migrante y entonces se va trenzando un tema de identidades múltiples, ¿no? Y que tienes que ir navegando un poco en una soledad, ¿no? Porque la maternidad es muy solitaria, ¿no? La migración es muy solitaria, ¿no? Y entonces tú puedes tener redes, pero no dejan de ser duelos, ¿no? Duelos de tus identidades anteriores, el duelo migratorio, que es algo también de lo que hablamos poquito en los feminismos, ¿no? Porque sobre todo el feminismo blanco, europeo, pues las migrantes somos así como, sí es un pie de página, ¿no? Pero no mucho más. Entonces, la manera en la que las redes de apoyo feministas hablan o enfrentamos los duelos migratorios, ¿no? Pues son cosas que se hablan en las redes de migrantes, no en los espacios feministas, ¿no? Eh, y entonces son procesos muy solitarios, de mucho duelo de la identidad que pierdes, de los espacios que pierdes, de pronto las amistades que pierdes, ¿no? Hay un montón de gente con la que dejas de convivir porque te conviertes en madre, definitivamente cuando migras, ¿no? Y esa especie de duelo y reencontrarte en otra nueva identidad vas trenzándolo, ¿no? Y ahí yo creo que ese fue ese hacía el proceso, porque como digo, no es un momento como así iluminador, sino ha sido como un proceso de irme reconociendo en esos nuevos espacios y en esas nuevas pieles, ¿no? Y, y pues ver qué hago con esas, ¿no? O sea, un poco, eh, pues reconocerme en otras colegas, en otras experiencias, en nuevas redes, ¿no? Que a veces Barcelona, por ejemplo, es una ciudad con mucho movimiento, ¿no? La gente viene y se va mucho. Ujú, Entonces, de pronto, yo recuerdo al principio cuando mi hija, mi primera hija era muy pequeña, que tenía un grupo de amigas y de ese grupo de amigas ya no hay nadie aquí, ¿no? Entonces era como un continuo duelo de social, ¿no? O sea, no tenías a nadie en quien verdaderamente podías apelar a que te sostuvieran en los momentos que todas tenemos en la maternidad, de decir, no sé qué estoy haciendo, esto es demasiado, no estoy segura, ¿no? O sea, todas estas dudas un poco caían en nada, ¿no? O no en nada, sino como en un vacío. Pero bueno, eso se va como navegando. claro. Oye, ¿y cómo llega esta decisión? O sea, entiendo que posiblemente cuando llega tu primera hija no tenías planeado, o por lo que entiendo, no tenías planeado que llegara en esas circunstancias, pero ¿tú tenías en ese momento claro que querías ser mamá? ¿Te lo habías cuestionado? Fíjate que es muy gracioso porque yo en ese momento lo tenía clarísimo. Efectivamente, no que llegara tan pronto, ¿no? Pero yo era como, sí, o sea, pues yo voy a ser mamá, ¿no? La verdad es que yo me lo cuestiono más ahora de lo que me lo Ok. cuestionaba en ese momento. O sea, yo soy de esas que a los 13 años, para algún ejercicio de la escuela,
eso de cómo te ves en 20 años, ¿no? Algo así, ¿cómo te ves en 15 años? Y yo dibujé así, ¿no? No, pues yo voy a tener 2 hijas, una maestría, un perro, mi casa, ¿no? O sea, con tu, te lo juro, o sea, de verdad que lo que te meten en en la cabeza de lo que es la vida feliz, ¿no? Y, y yo lo pienso ahora y digo, sí que había gente a mi alrededor, mujeres a mi alrededor que no eran madres y eran mujeres felices y exitosas, pero no recuerdo ni siquiera a esa edad, ¿no? A los 12, 13 años, haber tenido conciencia de que era así, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento y durante mucho tiempo, las mujeres sin hijos que yo conocía era una idea como de que estaban sin hijos de forma temporal, quizá, ¿no? Sabes, como eventualmente van a ser madres, o sea, es como un proceso, están en ello, o como un error del sistema, ¿no? Como un error en la Matrix, como algo pasó ahí que algo que no, ¿no? Eh, sí que conocía muchas madres solteras y entonces eso como que refuerza, ¿no? O sea, eso de voy a ser madre aunque sea sola y te lo planteaban así como una cosa que ya ahora yo lo pienso y digo, qué discurso tan, Violento. o sea, tan denso, ¿no? ¿no? Es como, no importa que una es madre, ¿no? Tiene que buscar ese deseo. Y yo creo que yo nunca cuestioné realmente ese deseo, ¿no? A mí me parecía eso, ¿no? Que era natural, que era lo que era, ¿no? Y tampoco creo que haya sido así como superimpuesto en mí, o sea, no creo que fuera algo que no quería y que hice por imposición, pero sí que ahora, ya con mis 2 hijas, lo reflexiono más en cuanto a que no fue una decisión tan decidida, ¿no? O sea, como que sí fue un poco como un plan, bueno, pues eso, ¿no? O sea, yo me voy a casar, voy a tener una familia, voy a tener hijos, bla, 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 bla. Y ahora lo pienso y digo, bueno, yo creo que sí que quería hijas. Bueno, sí que quería ser mamá, ¿no? Porque no hijas, hijos, lo que sea. Claro. ¿No? O sea, sí quería ser madre, pero creo que lo que no era tan real era el deseo profundo de ser madre, ¿no? O sea, yo creo que mucho tiempo era como, ese es el máximo, ¿no? O sea, cuando yo sea mamá, ¿no? Voy a ser la super mamá, super, eh, ya sabes, ¿no? Vocal de grupo, que les va a hornear galletas, va a estar súper involucrada, ¿no? O sea, va a ser una mamá Televisa, ¿no? O sea, Ajá. de película de mamá. Sí, Y ahora me doy cuenta como esa idea choca muchísimo con lo que yo en realidad quiero en mi vida, que es ser una mujer autónoma, profesionista, que tiene, ¿no? O sea, que soy, ¿no? Que soy claro. persona que tiene intereses fuera de mi núcleo familiar, que tiene, al contrario, ¿no? Que incluso cuando por lo que sea tengo que estar 100% volcada en mi rol de maternidad, me cuesta, ¿no? Me cuesta, me siento fuera de órbita, ¿no? Y eso, pues, cae inmediatamente después un baño de culpa, ¿no? De decir, ¿por qué quiero estar haciendo otras cosas si estoy aquí con mis hijas? Y entonces ahí sí darme cuenta de que eso es algo impuesto, ¿no? O sea, que Claro, una puede amar ser mamá y también amar ser todas las otras cosas que es. claro. Me parece muy interesante esto que dices. Justamente, bueno, lo platicábamos brevemente al principio cuando estábamos antes de empezar a grabar, pero yo te contaba que yo no tengo hijos, pero en mi caso, pues la maternidad en mi familia está súper romantizada, ¿no? O sea, mi familia es una familia tradicional, con muchos privilegios, blanca, ¿no? Donde pues es parte de esta formación, o sea, digamos, prácticamente soy la única mujer de mi generación que no tiene hijos, ¿no? O sea, entonces yo nunca me lo cuestioné, o sea, siempre, de hecho, incluso cuando salí del closet, ¿no? Era como, pero no se preocupen, o sea, voy a tener hijos, ¿no? Era como, todo va a seguir igual, nada más que no va a ser hombre, va a ser mujer. Y entonces, nunca me lo cuestioné y ahora, en este camino que de pronto, pues yo ni siquiera, yo llego al feminismo hace pocos años, o sea, yo llego hace 2 años y
Y antes de esto, pues yo estaba esperando un poco más porque estaba muy contenta con mi relación, porque pues todavía no, porque mil circunstancias que aparte en mi situación, pues el hecho de no embarazarme de forma natural, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna manera, me hace o me regala la posibilidad de decidir cuando quiero, ¿no? O sea, de no tener que estar con él. O sea, seguramente si hubiéramos sido una pareja heterosexual ya tendría hijes desde antes, ¿no? Tal vez es Sí. probable. Y, y no me lo cuestionaba hasta hace muy poco y justo te decía, jamás me imaginé, ¿no? Esto lo pensaba el fin de semana con unas amigas y nunca me imaginé que o sea, que tomar la decisión de maternar iba a ser tan difícil para mí. O sea, de verdad, una decisión que me quita energía, que me quita el sueño, que me quita, porque pues aparte te presionan con el tiempo, porque aparte, la edad, ¿no? Los médicos, etcétera. Y nunca pensé que fuera a ser tan complicada para mí, porque aparte vengo de ver maternidades felices, maternidades muy, muy lindas, una mamá muy amorosa, una mamá que estudió parto psicoprofiláctico, ejerció parto psicoprofiláctico durante muchos años, o sea, Wow. donde no tengo esta parte que me hacía dudar, ¿no? Pero sí pienso en dos mujeres particularmente que a lo largo de mi vida crecieron cerca de mí sin hijos, ¿no? Nunca se casaron, no tuvieron hijos. Y en mi caso, sí se ve, o sea, sí la historia de tristeza que se vendía sobre ellas, ¿no? O sea, el pobrecitas están muy solas, no pudieron tener hijos, nadie se quiso casar con ellas, se quedaron muy infelices. Era una cosa de tragedia, ¿no? O sea, Sí, absolutamente trágica, su vida no tuvo sentido. Y ese dolor que yo creo que en mi situación era un dolor que me perseguía un poco más porque aparte yo le agregaba el tema del cuerpo y entonces como yo soy una mujer gorda nadie me iba a elegir y entonces nadie iba a querer estar conmigo, entonces se volvía persecutorio este miedo de ¿y qué pasa si nunca puedo tener hijos y ya, me convierto en esta mujer absolutamente infeliz, triste y sin sentido que no pudo realizarse, ¿no? O sea, que no tuvo más que quedarse pasando de largo sin contar una historia de éxito en su vida, ¿no? Y, y entonces, justo me parece lo que me parece muy fuerte es que la idea de la infelicidad de la mujer por no tener hijos es una construcción, ¿no? claro, Que si pudiéramos saber las mujeres que el hecho de tener o no tener hijos, o sea, que como tú dices, la maternidad es una faceta, ¿no? Es una etapa, es una parte de la foto que puedes elegir o puedes no elegir, que, que puedes ser igualmente feliz siendo o no siendo. Creo que nos regalaría la posibilidad de contar otras historias, ¿no? De justo no terminar viendo mujeres ya mayores con unas historias de vida donde ellas mismas apropiaron este discurso y entonces depositan esta tristeza infinita que nunca se pudieron quitar, pero que se hubieran podido quitar si alguien les hubiera dicho que había muchas otras cosas claro, en su vida, ¿no? claro. Sí, además, no me acuerdo si fue el último 10, no, creo que el 10 de mayo pasado, o sea, del año pasado, me acuerdo que hubo un súper debate, ¿no? De si las que eran mamás, las que no eran mamás, las que no querían ser, las que no. Y, y me acuerdo que con una colega maravillosa, ella académica, Natalia Flores, léanla, es excelente. Ujú. Eh, Platicábamos un poco de este mensaje, ¿no? O sea, la maternidad es lo máximo, o sea, la máxima felicidad y logro y éxito, pero, o sea, es de tal manera que cualquier otro logro en el discurso lo equiparamos, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres, si eres una empresaria exitosísima, dices, es que mi empresa es mi bebé. Escribí mi libro y mi libro es mi bebé, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por Ujú. qué tiene que ser tu bebé? Es tu tesis, es tu libro, es tu negocio, es tu emprendimiento.
sea, yo no escucho jamás a un señor diciendo, es que mi empresa es, ¿no? O sea, no, nada, nunca, ¿cuándo? Sería rarísimo, ¿no? Claro. Pero en nosotros sí se espera que, que sigamos equiparando el éxito, que cualquiera que sea, con la maternidad, ¿no? O sea, tenemos que, no, o sea, dice, no, tiene que ver con la entrega, no tiene que ver con la manera en la que estamos en nuestra cabeza preparadas, ¿no? De seguir insistiendo que el mayor éxito es ser madres de algo, de un bebé, De de un un perro, de perro, un de un libro. proyecto, exacto, pero ser madres, ¿no? O sea, Sí. dar a luz el proyecto. Y me parece de una, eh, de una perversidad muy, muy fuerte, porque entonces, como tú dices, quien no llega a ese punto, ¿no? Por decisión o por circunstancia, resulta que está eso, ¿no? Destinada a la miseria y al dolor y a sentirse un fracaso en la vida porque, y es muy duro, ¿no? Y es muy fuerte. Y además te obliga a unos niveles de autoexigencia, ¿no? Que son completamente insostenibles, ¿no? Y entonces eh, hay ¿no? estudios sobre la incidencia de depresión postparto altísima que hay actualmente, ¿no? Y de verdad que una dice, claro, o sea, normal, porque la presión que te ponen para caer en todas las cajitas del éxito, ¿no? O sea, tienes que desear ser mamá primero. Si no lo deseas, ya es que hay algo mal, ¿no? Lo tienes que desear. Luego lo tienes que lograr rápido, ¿eh? Porque si te tardas, si decides hacerlo a través de un tratamiento o, ¿no? Si decides adoptarse, cualquier cosa que no sea fácil, directo, natural, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Ah, también, sí, ¿no? O sea, algo mal. Y así cada paso, ¿no? ¿Es un mal embarazo? No, pues que no te estás cuidando, no es que tu peso, no es que tu edad, ¿no? O sea, a mí sigo en shock, ¿no? Que a partir creo que es de los 37 años se llaman embarazos geriátricos. Hazme un favor, o sea, es como, 35. no, es como, Bueno, en México te dicen mamá añosa, o sea, está ajá, horrible. Te dicen mamá exacto, mamá añosa. añosa, tengo 30, no, es como, una locura, ¿no? Yo, o sea, yo tenía 30 con mi primera hija aquí en España, ¿no? O sea, tenía 30 embarazada y era por años la mamá más joven de mi clase de parto, ¿no? Y me acuerdo que la enfermera me decía, es que está súper chiquita, ¿no? Éramos yo y otra chica latina, las más jovencitas que teníamos 30 y 31. Todas las demás tenían 37, 38, 39 de su primer embarazo. Y yo decía, oye, pues qué bien, ¿no? Porque como que pues, ya una ya sabe más lo que quiere en la vida, ¿no? Claro. Pero resulta que se sigue llamando aquí embarazo geriátrico, allá mamá añosa, o sea, es como señor, por favor, o sea, hazme el Es muy favor. violento, es muy Es violento súper porque, violento, ¿no? porque aparte viene toda esta parte que te depositan, o sea, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, parte del por qué decidí no tener hijos antes o por qué decidimos mi pareja y yo no tener hijos antes, es justo porque no encontrábamos decir ya estamos listas o ya queremos o no sé qué. Pero me perseguía esta idea de si no me puedo embarazar después, o sea, si después a los 36, 37, lo que sea, si me quiero embarazar y no me puedo embarazar después, no me lo voy a perdonar nunca, ¿no? O sea, no me lo voy a perdonar porque esto es mi culpa, porque yo no me debía esperar, y entonces ahorita en este momento, o sea, una de las cosas que me parece increíbles es que en este momento de mi vida es, si decido ser mamá y por alguna razón no me puedo embarazar, no, ahí muere, o sea, lo que sigue, ¿no? No pasa nada, o sea, no, ya no me vivo con esta cosa tan Angustia. horrible de voy a vivir triste toda mi vida, ¿no? Voy a ser una mujer muy infeliz, entonces me parece muy fuerte que estos nombres de embarazo geriátrico, que te responsabilizan en automático, ¿no? De que esto es tu culpa por haberte esperado tanto tiempo, por haber querido, no haber puesto como prioridad tener hijos, mira ya qué grande te estás embarazando, mira ya qué peligroso, pones en riesgo muchas cosas. Entonces,
es una culpa permanente. Decidas lo que Total. decidas, ¿no? Exacto. Decidas lo que decidas, hay una permanente culpa que se vuelve se vuelve persecutoria. Claro, ¿no? O sea, es todo tal cual, o sea, es la culpa que nos van poniendo ahí, no importa la decisión que tomemos y en cualquiera de los pasos, ¿no? De los que te lleven a ser o no ser madre, ¿no? En cualquiera de los puntos te ponen ahí una carga y una culpa que además le retira toda la responsabilidad y creo que aquí, o sea, aquí es donde se hace como el engranaje con el tema de la maternidad migrante, ¿no? O sea, también, porque le quita toda la responsabilidad a la comunidad, ¿no? Es decir, tú tienes que ser una excelente madre y hacer todo, pero solita, ¿no? Solita y es pues lo que siempre decimos, ¿no? O sea, esta trampa del sistema de decir, si sale mal, es tu culpa, cuando en realidad no, no, o sea, no es mi culpa. O sea, si tengo depresión postparto no es mi culpa, si me costó embarazarme no es mi culpa, ¿no? Y, y si materno en soledad y resulta que no puedo, no es mi culpa, es culpa del sistema que nos dice que lo tengo que hacer sola, que los cuidados son algo que son al interior de la familia, que son feminizados, que, ¿no? Y no, ¿no? O sea, cuidar criaturas es pesadísimo, es jodido, ¿no? Y para mí ahí fue como un rompimiento, por ejemplo, con ese feminismo eh, re blanco, medio hippie, ¿no? O sea, medio hippie fresa que de pronto yo me encontré con mi primera hija, que yo me acercaba a grupos de mamás feministas y todas eran así como full apego, natural, ¿no? Rechaza el capitalismo. Y dice, claro, sí, pero es que eso, mira, yo tengo que trabajar, ¿sabes? Lactamos 10 años y hay Claro, mujeres ¿no? que no pueden lactar 10 Y yo años. decía, no, oye, o sea, yo lo que quiero es buscar un espacio donde pueda dejar a mi hija y haya como apoyo en la crianza, ¿no? Porque pues mi pareja trabaja y yo trabajo. Y era como, pues si tú pones por encima el capitalismo que a las necesidades de tus hijos, yo, perdón, o sea, no, yo pongo por encima poder alimentar a mi criatura, ¿no? En un sistema en el que para hacer eso tengo que trabajar, Claro. ¿no? O sea, si estuviéramos en otro modelo, pues otro modelo sería, pero mientras no, ¿no? Y mientras yo no tenga aquí a gente a mi alrededor que me pueda ayudar en ese cuidado en ese trabajo de cuidados, que no es solamente cargar a la bebé cuando llora, ¿no? O sea, y de pronto ya no me sentía, me sentía por supuesto excluida, ¿no? Pero no encontraba cómo el feminismo podía encajar con esa maternidad. Y además, eh, con, con una parte en la que yo decía, ¿yo cómo voy a transmitirle a mis hijas lo que yo entiendo como mi identidad? Cuando nadie a mi alrededor me la entiende, ¿no? O sea, porque no hay una red de cuidado, no hay una red de acompañamiento. Y si la hay cierto como resquemor, ¿no? O sea, si yo decía, ay, no, pues es que me acuerdo perfecto, ¿no? A mi hija de chiquita, muy chiquita, ¿no? Le empecé a dar huevo, ¿no? Y un día le puse una gotita de chipotle al huevo de mi hija bebé, Ujú. ¿no? Y yo dije, pues a ver, ¿no? O sea, si le pica ya no le doy más, pero pues si le gusta, pues ya de una vez que vaya. No, o sea, no era tan bebé, pero pues sí era chiquita, ¿no? Y una persona de la familia de mi pareja, yo creo que casi le llama servicios sociales, o sea, no se lo podía creer. No, y yo decía, no, pero, o sea, yo no sé a qué edad empecé a comer chile en México, pero seguro que niña, o sea, Claro. segurísimo. Y era como estas cosas raras que hacen, ¿no? Estas cosas raras que haces tú en la crianza. Y es que aquí se hace así, y es que aquí se hace así. Y entonces yo tenía como que ir tirando de la culpa de hacerlo mal, de no saber cómo lo estaba haciendo, y además de pensar, o sea, tengo que renunciar a lo que yo reconozco como mío
para poder encajar en la buena maternidad, no solamente la que traigo de culpa, sino en la buena maternidad que se entiende aquí donde estoy, que no es mi lugar, ¿no? Claro. Entonces, es un navegar, o sea, es navegar un mar muy extraño. Y yo creo que ser madre migrante, y creo que hay dos líneas, ¿no? O sea, quienes migramos y somos madres fuera de nuestros países, ¿no? Sin redes, digamos, o con las redes que logremos hacer. Y luego, pues por supuesto, las que son madres y tienen que migrar dejando a los hijos detrás, ¿no? Pero que en ambos casos hay una especie de hilo eh, que es cómo conectar nuestra identidad profunda, ¿no? De esto, o sea, yo quién soy y en mi criatura, cómo hago que me conozca a mí en quién soy, no en este personaje ajeno, migrante, dislocado, que soy acá. Y creo que el feminismo o el antipatriarcado, o sea, el antipatriarcado en realidad, ¿no? Porque el feminismo te digo que a veces cae como ahí en unas cosas extrañas, ¿no? Pero cuando luchamos un poquito contra el patriarcado que nos dice cómo tenemos que ser mamás y cómo tenemos que relacionarnos y cómo tenemos que hacerlo todo solitas, y intentamos mandar un poco eso al diablo y logramos hacer redes y logramos, ahorita que hablabas tú, ¿no? De que estabas con amigas que tenían niños y no sé qué, yo decía, qué bonito, ¿no? O sea, una de mis experiencias más bonitas es llevar a mis hijas con amigas que no tienen hijos, ¿no? Y ver cómo ellas interactúan con mis hijas y las cuidan y las quieren y, ¿sabes? Y me sostienen a mí. Y a veces solamente, o sea, que yo llegue o que ellas lleguen y me vean la cara y me digan, Reina, o sea, duérmete. Ya, o sea, yo me quedo con las niñas, ¿no? O sea, Claro. duérmete, tómate una cerveza, tómate un café, ¿no? O sea, lo que sea, pero ese sentimiento de poder decir, estás en casa, ¿no? Lo que sea que eso signifique para ti, eh, y puedes soltar las expectativas de identidad, de maternidad, de todo, porque acá estás como segura, ¿no? Y yo creo que eso es difícil, siempre, ¿no? En la maternidad. Es que aparte totalmente, o sea, es muy evidente cómo el capitalismo, ¿no? El patriarcado nos han ido aislando, nos han ido desconectando de nosotros mismos, nos han ido aislando y entonces nos han hecho creer esto que dices de tú tienes que poder sola, ¿no? Hay una desconexión brutal de nuestras capacidades de maternar, ¿no? O sea, es como ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No, o sea, ya, y eso, o sea, es con la comida, con la maternidad, con el descanso, con todo lo que estamos preparados y hechos para poder comunicarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, o sea, está muerto, ¿no? Y nos han ido aislando de esta realidad en donde la realidad es que la maternidad se ejerce muchas veces en tribu, ¿no? O sea, yo voy a comunidades rurales en México y veo a las mujeres maternar y maternan juntas y están juntas cocinando, están juntas limpiando, están platicando, haciendo ropa, lo que sea. Y los niños corriendo y entre todas se cuidan y están las abuelas y están las tías y entonces también creo que eso, y que ahorita que lo decías con el tema de mis amigas, es una realidad. También maternamos de muchas maneras, ¿no? O sea, yo me doy cuenta cómo materno a una chica de la que soy tutora y que va a la prepa y entonces me llega a platicar y la materno, y a los hijos de mis amigas que llegan y quieren jugar y entonces me platican, y ocurren mis maternidades con mis sobrinos de tantas maneras, ¿no? Que pareciera que pero en realidad lo único que nos dicen es, esta es la única forma de maternar, ¿no? Y además me parece algo bien, bien fuerte que ahorita estabas diciendo algo al respecto, pareciera que, o sea, por ejemplo, con este tema de, a ti lo que te importa es el capitalismo y dejas a tu hija, y entonces tiene que venir esta justificación de, no, lo que pasa es que le tengo que dar de comer. Bueno, y si lo que más dice, o sea, porque pareciera que si eres madre,
te tiene que encantar, ¿no? O sea, si eres madre, a ti te tiene que volver loca ser madre, es lo mejor que te ha pasado en la vida, no puede gustarte otra cosa más que eso y no tendrías por qué priorizar otra cosa más que tu maternidad. Y ojo, no con eso estoy diciendo que descuidemos a las infancias, ¿no? Por supuesto que maternar es una responsabilidad, pero una cosa es mi responsabilidad y otra cosa es que sea lo único que me gusta o que sea lo que más me gusta en la vida, ¿no? Que creo que es una cosa que tú decías al principio. Hoy en día, una de las cosas que más me cuestiono de maternar es, me encanta mi profesión. Profesionalmente, me gusta tener las conversaciones que tengo. No sé si quiero migrar a conversaciones de otro tipo. No sé si quiero, o sea, este es el tipo de cosas que digo, y si no me gusta hablar de maternidad, si no me gusta hablar y si lo que quiero es cuidar esto, o si solamente fuera o si fuera madre y aún así decidiera que a los 2 meses estoy trabajando porque eso es lo que me hace feliz, qué importante es saber identificar esta culpa permanente todo el tiempo con la que vivimos, ¿no? Y eso me gustaría preguntarte, ¿cómo lidias con esta culpa, ¿no? ¿Cómo lidias? Que entiendo que todos la tenemos, pero creo que hay una culpa que se incrementa un poco en este ponernos primero a nosotras, que es una de las cosas que se milita en el feminismo y que platicamos en el feminismo y que creo que es de las cosas que entendemos, ¿no? La importancia de ir primero nosotras. Eh, pues yo creo que no lidio muy bien con ella, la verdad. No, creo que hay momentos y hay momentos, ¿eh? O sea, que he tenido mejores momentos y peores respecto a la culpa. Tengo la suerte, la verdad. Y luego a mí me regañan algunas, bueno, me regañan, ¿no? Algunas amistades cuando digo que tengo la suerte de tener una pareja muy involucrada en la crianza, porque es como, no es suerte, es lo que les toca. O sea, sí, ya sé, pero, o Pero sea, sí es la suerte. realidad que vivimos es suerte, ¿no? O sea, y eso, entonces tengo una pareja que verdaderamente es súper involucrada y que sí su prioridad máxima, ¿no? O sea, es la crianza, ¿no? O sea, es como tengo 5 minutos libres, voy a jugar con mis niñas, ¿no? O sea, yo sé como tengo 5 minutos libres, me quiero dormir, quiero leer un libro, me quiero bañar, ¿no? O sea, tengo como un montón de cosas. Y entonces eso me ha permitido a mí explorar un montón de facetas de mí misma, de deseos míos, ¿no? Sabiendo eh, que, que alguien está aquí, ¿no? O sea, que en un mal día, cuando digo, híjoles, ya no puedo más con la crianza, ¿no? O sea, escucho un llanto más, una pelea más, un mamá más, y me voy a tirar por el balcón. Sé que hay alguien que me va a decir, me cargo, ¿no? O sea, desconecta. Entonces, eso sí, sí creo que es una suerte, ¿no? O sea, sí creo que es una suerte. Me encantaría decir, elegí bien, pero no, o sea, yo creo que no sabía que eso iba a ser tan chido, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que hay veces que sí es una pelea muy dura interna, ¿no? O sea, hay momentos, yo el año pasado, por ejemplo, hice una transición, nos mudamos de país, nos mudamos, o sea, estuvimos como en varias mudanzas, cambios de trabajo, ¿no? Y hubo un momento en el que yo no tenía muy claro, por ejemplo, cuál iba a ser como mi situación laboral, ¿no? Y me acuerdo que muchísima gente me decía, no te preocupes, tómate un año o un año o dos, los que sean, para dedicárselo a tus hijas nada más. Y yo me imaginaba eso y verdaderamente decía, me va a tirar por la ventana. O sea, ¿cómo? No quiero. O sea, no quiero no hacer otra cosa más que ser mamá. O sea, no, perdón, no, o sea, Claro. y yo decía, perdón, pero no quiero eso. Y lo decía, pero ¿por qué perdón? Se vale no quererlo, ¿no? Y entonces tenía una culpa horrible de pensar eso, ¿no? Yo decía, finalmente la vida me está dando la oportunidad de ser mamá de tiempo completo y yo quiero salir corriendo ante esa posibilidad, ¿no? Y entonces, pues la verdad, o sea, ¿cómo le digo con eso? Mucha terapia, la verdad, ¿no? O sea, mucha terapia, porque sí creo que el o sea, lo que decimos, ¿no? Las mamás las abandonamos durísimo,
¿no? O sea, asumimos que las mamás sabemos hacerlo todo. Esta parte del cuerpo tiene memoria, si el cuerpo tiene memoria, ¿qué? O sea, ¿no? ¿No? O sea, que las boobs hagan leche cuando el bebé llora es una cosa, y luego que mi salud mental funcione cuando estoy saturada es otra, o sea, ¿no? Entonces, sí que yo desde siempre, pero particularmente con la maternidad, mucha terapia y mucho gestionar esa sensación de decir, soy una mamá horrible, ¿no? Eh, que conozco poquísimas madres que no lo piensan alguna vez, ¿no? Soy una mamá horrible. Y también, poquito a poco, ¿no? Irlo como aceptando y reconociendo. Yo creo que hablarlo sirve un montón, ¿no? Creo que esto que hablamos, ¿no? O sea, que ya estemos hablando de las diferentes maneras en las que entendemos la maternidad es maravilloso, ¿no? De pronto leer libros o escuchar podcast o tener charlas con otras mamás que te dicen, no sé qué hacer, no puedo más, las quiero vender en Marketplace, ¿no? O sea, es como, ¿no? Es como tú crees que si las dejo en la puerta de la casa con un letrerito, alguien se las lleve y las cuide, ¿no? O sea, es como, ya no puedo más, ¿no? O sea, no sé qué hacer. O eso, ¿no? O pensé que quería ser mamá y no lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, las maternidades arrepentidas que existen y se valen y, y hay que hablar de ellas también, ¿no? Eh, Creo que eso ayuda un montón, ¿no? O sea, como sentirse acompañada y saberse y tener espacios donde una puede sí desahogar, pero sobre todo como problematizarlo, ¿no? Como politizarlo incluso y decir, ok, me siento así por mí, o regresamos al, o es que el mendigo sistema me está diciendo que lo estoy haciendo mal y en realidad estoy en una cajita sin salida porque no importa qué haga, me va a decir lo mismo. Claro. Y aparte, o sea, bueno, tú ahorita estabas hablando de las maternidades arrepentidas, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, por lo que entiendo, no estoy asumiendo, en tu caso no es el caso de una maternidad arrepentida, ¿no? Pero No lo sí es, ¿no? creo que tiene, o sea, que puede llegar más fácilmente o aceptas, te digo que te escuchaba hace ratito en un podcast, como hoy no le estoy pasando tan bien, ¿no? O hoy no me está encantando, o hace ratito me decías como, o sea, estoy aquí y estoy pensando en que quisiera estar haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Tú tienes este apoyo, pero a pesar de que en tu caso no es un tema de maternidad arrepentida, justamente uno de los pensamientos que a mí me llega es, ¿qué va a pasar si un día ya, o sea, si decido ser mamá y un día digo, ¿qué hice? O sea, ¿por qué si estaba tan contenta? Entonces, ¿cómo? Digo, supongo que hay momentos y que estas ideas sí deben de ser más recurrentes, ¿no? En el episodio que te escuchaba decías como, no me acuerdo si eras tú o la otra chica, pero decían como, podíamos estar en Ibiza ahorita, o sea, porque estoy aquí yo Total, maternando, ¿no? totalmente. Es que además, mira, hay un colectivo maravilloso argentino que se llama Mujeres que no fueron tapa, Ah, lo conozco. ¿no? Y tienen y hablan sobre, en una de sus campañas hicieron sobre maternidad, ¿no? Y le preguntaron a la gente, o sea, si no eres mamá, te arrepientes de no ser mamá, no haber sido mamá. Y si eres mamá, te arrepientes de sí haber sido mamá. Y por supuesto que la respuesta de me arrepiento en las que son mamá es altísima, ¿no? O sea, por supuesto, mucho más alta que en las de, o sea, poquísimas se arrepienten de haber decidido no ser madres. Ujú, ujú. También porque, o sea, es difícil arrepentirte de algo que no sabes que iba a Claro. ser, ¿no? En cambio, ser mamá, o sea, sí sabes lo que dejaste, o sea, sí sabes que podrías haber estado en Ibiza, ¿no? O sea, Claro. pero no es como, y sí creo que hay muchos momentos en los que uno piensa esa parte de decir, es esto, ¿no? O sea, De la esto se va a maternidad es tratar, esto, claro. ¿no? Y yo creo que yo creo que una de las frases que más nos decimos entre madres, entre padres, entre cuidadores es, no te preocupes, va a pasar, ¿no? O sea, cuando ves a una amiga, a una vecina, a una colega que está ya verdaderamente en las últimas que las estás viendo, ¿no? O sea, es,
te lo prometo que va a pasar, porque sí es cierto, sí va a pasar, ¿no? O sea, ese momento en el que crees que no puedes más, va a pasar y va a llegar un buen momento, ¿no? Ahora, por supuesto que no es mi, o sea, no es mi caso, pero por supuesto que hay maternidades arrepentidas, ¿no? Eh, yo creo que el caso, o sea, los casos más comunes es, no me arrepiento de mi hijo o de mi hija, no, o sea, no me arrepiento de su existencia, sino, pero sí me arrepiento de mi maternidad, ¿no? O sea, no es que, no, es que además es una cosa bien compleja, ¿no? Poder decir, no es que quiera que no exista, o sea, por supuesto que yo existe, es maravilloso, ¿no? Pero ojalá no fuera yo su mamá. Y yo creo que es algo muy profundo, muy doloroso, que para nada estamos abiertos como sociedad todavía a hablar, ¿no? Mientras que ahora sí estamos hablando, o sea, ahora hablamos un montón de las, entre comillas, malas madres, ¿no? No, las madres que ponen por encima su carrera, ponen por encima su no sé qué, de las madres abandonadoras también un poco como ausentes, ¿no? Que yo creo que un poco van cercanas a las maternidades arrepentidas, pero yo creo que no estamos listos o para nada hemos abierto la puerta realmente a hablar de las madres que están, que cuidan, que hacen el esfuerzo que cada día y cada mañana y están ahí para sus hijos, pero que se arrepientan profundamente de la decisión o de la circunstancia que las lleva a ser madres, ¿no? Y que están ahí, ¿no? En un vacío de que ¿a quién le dices eso, no? O sea, ¿a quién le cuentas eso a tu pediatra? Seguro que no le vas a contar al pediatra, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué espacio le estamos dando a esas personas para acompañarlas, ¿no? Para que no se sientan agotadas, que no se sientan, ¿no? Y no lo sé, la verdad es que no sé cuál es la respuesta, ¿no? Porque yo o sea, no me puedo alcanzar a imaginar la profunda desolación de ese sentimiento, ¿no? Y que aparte aquí entramos en un tema que me parece aún más fuerte y que atraviesa creo que a muchas más personas que las que tenemos la grandiosa posibilidad de elegir maternar o no maternar, ¿no? Que es, o sea, justo estaba pensando ahorita como, ¿por qué es importante? O sea, aparte de obviamente la libre decisión de poder cada una elegir si queremos maternar y que esa es la primera y no, esa es indiscutible. La segunda de por qué es tan importante hablar de la maternidad, porque muchas veces pareciera que estas conversaciones se tienen como, ay, se están quejando, ¿no? O sea, como todo el tiempo se están quejando, ahora ya la moda es no querer tener hijos, ahora ya, o sea, y entonces caemos en estos lugares en donde se invalida la conversación y a mí me parece muy importante visibilizar la gran cantidad, al menos en América Latina, de mujeres que tienen hijos sin cuestionárselo, ¿no? O sea, desde muchas mujeres privilegiadas que lo que sigue es casarse y lo que sigue es tener hijos y entonces nadie les abrió la posibilidad de que podían cuestionárselo en algún momento. Ellas son un segmento, pero también otro gran segmento de mujeres precarizadas, ¿no? Que ni educación sexual tienen, que en el momento en el que se embarazan tienen 16 años, 17 años, 19 años, que ya ni siquiera se lo pudieron cuestionar, o sea, la posibilidad de asumirse, de conocerse como mujeres, de conocer sus deseos, sus emociones, sus motivaciones, no llegó nunca, ¿no? O sea, solamente lo que llegó fue un hijo al cual en forma sistemática le dices que sí y al que te dedicas a criar y se vuelve, o sea, se vuelve generacional, ¿no? Y la gigante repercusión que esto tiene a nivel mundial, ¿no? O sea, la cantidad de madres maternando en condiciones de salud mental bien deterioradas, ¿no? En contra de su voluntad, obligadas a decir que les encanta, obligadas a no quejarse, ¿no? Y que esto obviamente, pues da como resultado poblaciones enteras, ¿no? Y no quiero decir que obviamente solo sea culpa de la madre y su salud mental, sino que al final, o sea, en la incapacidad de decidir, en que nos priven de poder elegir, en que nos quieran vender una sola historia, un solo camino al éxito, un solo camino a la felicidad,
en ese camino se quedan tantas posibilidades de salud mental, tantas posibilidades de realmente tener una decisión, porque o sea, esta conversación no se trata de qué es mejor, si es mejor maternar o no maternar, sino de la importancia de la libertad de elección de nuestra maternidad, ¿no? De poder quitarle todo este sueño fantástico de realización y de felicidad eterna que nos venden y que nos terminan colocando a muchas mujeres en situaciones de no querer maternar y donde ya no hay nada que hacer, ¿no? Claro. Sí, y además hay una dimensión, y está, o sea, qué padre que me mencionas, ¿no? Como, porque hay una dimensión de clase bien, bien particular, ¿no? O sea, estas mujeres, por ejemplo, ¿no? Privilegiadas de cierta clase, que por dinámica social, pues a ti lo que te toca es eso, o sea, tú te casas, tienes tus hijos y ya está. Y es que da igual si quieres ser mamá o no ser mamá, lo importante es que tengas hijos porque ya contratarás a alguien para que los críe, Claro, claro, ¿no? claro. Uh-huh. Y entonces, esas maternidades, pues podrán ser maternidades elegidas, pero no son maternidades ejercidas, ¿no? O sea, es como esas personas, madres y padres, ¿eh? Porque hablamos un poco de maternidades, pero de crianza, esas crianzas como fantasma, ¿no? O sea, nosotros tuvimos a un bebé y ese bebé toda su vida ha sido criado y cuidado por otras personas en el peor sentido, no por otras personas porque criamos en tribu, porque criamos en red, porque sino yo externalizo por completo el tema de los cuidados, ¿no? Y yo sigo con mi vida porque en realidad a mí la crianza me la paso por donde sea, me interesa cero, ¿no? Pero tengo que ser mamá, tengo que ser papá porque socialmente eso significa algo, significa tener una familia exitosa, significa ser una pareja exitosa, significa virilidad, significa fertilidad, entonces somos hombres y mujeres sanos y perfectos, ¿no? Legado. Claro, ¿no? Legado, porque la herencia, ¿no? O sea, es que Claro, hay claro. un montón de niveles de cosas, ¿no? Hay un montón de capas de clase, de raza, de dinámica social que ponemos en la procreación de las que no estamos hablando, ¿no? Y entonces a lo mejor tú si tienes a una persona que quiere ser madre, y que quiere cuidar y que quiere criar y que quiere sostener esas vidas y que están cuidando, criando y sosteniendo las vidas de otra persona que no le interesa para nada eso, pero que el marcador social de lo que implica tener un hijo, pues es otro, ¿no? Y no estamos teniendo esa conversación y mientras la maternidad siga bien, como decimos, mientras la maternidad siga siendo un marcador de éxito y una meta por el simple hecho de traer a una persona al mundo, porque más tiene que ser así, porque no puede ser una adopción, porque no puede ser maternar a mis sobrinos, porque no puede ser cuidar al hijo de mis amigos, no, o sea, tiene que ser una procreación biológica, ¿no? Si no, no cuenta, según el canon, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mientras eso siga entendiéndose así, lo sigamos entendiendo así cada vez que hablamos de maternidades, desde la política pública, desde la salud mental, desde todo, pues aquí vamos a estar, ¿no? Trayendo y trayendo generaciones de niños trofeo, ¿no? O sea, niños trofeo por un lado, madres con una salud mental abandonada por otro, ¿no? Porque aparte me parece bien interesante justo el efecto de esta maternidad no deseada, ¿no? Que es, o más allá, más que deseada o no, no cuestionada, que es, y que creo que no nada más ocurre en la maternidad, que ocurre en todos los aspectos, que es, estoy preocupada por cumplir con los mandatos, ¿no? O sea, no estoy preocupada por criar. O sea, mi conexión con la maternidad, con qué va a pasar con el niño, con qué le voy a enseñar, qué va a haber de mí. No, es qué madre tengo que ser, qué madre están esperando o qué mujer están esperando que yo sea, ¿no? Y entonces estoy construida a través de o sea, de esa visión externa que creo que a las mujeres nos hace muchísimo daño porque estamos absolutamente, o sea, existimos a través de la mirada del otro. Y entonces,
mi maternidad está construida en esta misma línea, ¿no? A través de la mirada de mis padres, de mi esposo, de la sociedad, de la madre que estoy siendo, más allá de lo que mi hijo necesita, de qué tan cercana, o sea, de qué tan cercana estoy, de qué tanto lo conozco, de cuáles son las cosas que me importan, ¿no? O sea, nos importa que sean genios, que hablen 10 idiomas, porque todo es un tema de expectativa, ¿no? O sea, nadie quiere que su hijo sea sensible y artístico, y no por el hecho de que esté mal, sino porque todos estamos esperando que el hijo sea ingeniero, que el hijo sea millonario, que el hijo sea presidente de una empresa, y entonces nada está cuestionado, ¿no? Es solamente jugamos estos roles en automático. Sí, sí. Sí, como dices, ¿no? O sea, creo que hay una conversación válida y que sigue siendo muy necesaria y sobre todo en países como México, ¿no? Sobre la maternidad deseada, ¿no? La maternidad que es deseada. Y luego otra capa que es eso, ¿no? El cuestionar de dónde viene ese deseo, si es que existe, ¿no? Claro. Y qué significa es que es tal cual lo que dices, ¿no? O sea, a mí me da igual la conexión que puedo tener con esa criatura, si estoy, si no estoy, si lo cuido, si sé que le gusta, me da igual. Yo ya fui una buena mujer porque ya tuve un hijo, ya, ¿no? O sea, todo lo demás, y además, ¿no? ¿No? La imagen que doy de qué madre soy, ni siquiera qué madre soy, la imagen de la madre que soy, ¿no? Y bueno, entonces tenemos pues toda la serie de mamás influencers, ¿no? Con 1000 videos de cómo ser la madre perfecta, que es, ¿no? Que yo digo, ojalá, o sea, ojalá sea real y le puedas dedicar a tus hijos el tiempo que le dedicas según tus videos, porque, o sea, no sé, ¿no? Tendrás 45 horas en el día para hacer eso y además editar los videos, pero, y no por criticarlas a ellas, ¿no? Sino por criticar el sistema que nos dice lo que importa es lo que le muestras al mundo. Claro, ¿No? claro, totalmente, ¿no? O sea, y que aparte nadie, o sea, es una compra sin ver, ¿no? Porque ¿quién me garantiza que esa es la forma, que ese es o sea, yo solamente llego a la conjetura de que porque se parece a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que ahora eres súper entregada o ahora eres, o sea, entonces en automático se valida la historia y entonces estás haciendo las cosas bien, pero ni sabemos si claro. resulta, si no resulta, o sea, no tenemos idea, ¿no? Sí, yo a veces digo, no sé, a veces hago algo, ¿no? Ya sabes que, no sé, mis hijas me piden un dulce y yo les digo, no, ¿no? Y ya lloran y, ¿no? Hacen un berrinche por algo o lo que sea. Y yo digo, no, pues ya, o sea, de los 15 años me van a odiar, ¿no? Y mi mamá me dice, no, pues tranquila, o sea, a los 15 años, no importa cómo seas, o sea, a los 15 años todas las mamás, o sea, todas las hijas odian a su mamá. Y es como, pues sí es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que no importa cuántos sándwiches en forma de sol les hayas hecho en el kinder, Claro. va a haber un momento en su adolescencia en que les vas a parecer la persona más apestosa del universo. Entonces, pues bueno, pues igual hay que relajarnos un poquito, ¿no? Claro. Y aceptar que, pues, en general, y yo creo que esa es también una manera, o sea, me preguntas hace rato, ¿no? ¿Cómo manejas la culpa? Y yo creo que un poco como todos manejamos la culpa en general, o sea, como intentando soltar un poquito el tema del control, ¿no? O sea, es como, pues mira, pues voy a ser la mamá que me alcance a ser, y va a haber días que va a ser una mamá chida, y va a haber días que va a ser una mamá horrible, y pues ahora sí que ojalá que mis hijas me perdonen lo que me tengan que perdonar, y lo que no, pues ya les pagaré la terapia y luego ellas la pagarán, ¿no? Y lo que no, pues ya les va a tocar a ellas resolverlo hacia donde lo tengan que resolver, ¿no? Y si eso significa que no me hablen, pues me dolerá mucho, pero pues ya trabajaremos en ello, o no, y con un poquito de suerte recorremos la vida pues más o menos bien, ¿no? Claro. O sea, Ay, eso me encanta, me parece bien importante y me encanta que llegue en el momento ya en el que vamos cerrando, porque justo hay un término en psicoanálisis, que a mí el psicoanálisis ya
está fuera de mi vida, pero hay cosas del psicoanálisis que me gustan y entre ellas son las teorías de desarrollo, algunas cosas de teorías de desarrollo. Y Winnicott tiene una frase que, o bueno, tiene una teoría que se llama la teoría de la madre suficientemente buena, ¿no? Y esto, me encanta el término porque justo habla de lo suficiente, o sea, no más, no necesitas más, ¿no? Sé la madre lo suficientemente buena, ¿no? Y entonces se hablaba se desarrolla toda esta teoría, pero el otro día platicaba con una activista que se llama Gabilú Mireles, que es una activista gorda, y ella es madre, habla mucho como de la maternidad gorda. Y, y entonces hablaba un poco de esta culpa de la movilidad, de si te podías agachar, y entonces justo yo le respondí, le decía, también me parece bien importante que entendamos que esto es para lo que me alcanza. O sea, si mis hijos no van a tener a una madre que corra por atrás de ellos por los jardines y de marometas, y tendrán otra madre, tendrán otras cosas, ¿no? Tendrán otras cosas que yo tengo en mi valor y que podrán ellos agradecer y valorar y que yo les podré aportar a su vida. No seré una madre que corre, tal vez no, ¿no? Pero puedo renunciar a la idea de que no soy esa madre y no pasa nada. Claro, somos nosotras las que tenemos que renunciar a esa idea, ¿no? No ellos. O sea, ellos, sí, ¿no? O sea, pues ellos, o sea, nosotros somos sus mamás, ¿no? Hay un ejercicio que me parece maravilloso, hermoso, hermoso. Ya es viejito, pero es un video en que les dicen a las mamás, o sea, tienen como un grupo de niños, y no me acuerdo bien cómo va, pero creo que les enseñan como a unas mamás y unas mujeres así como muy guapas y muy arregladas y no sé qué. Y les preguntan, ¿sabes? O sea, es como ella es más bonita que tu mamá o las galletas son más ricas que las que tu mamá, ¿sabes? O sea, como un poco así. Y los niños en inicio sí es como, no, sí está más guapa que mi mamá, ¿no? O sea, ella es más guapa que mi mamá, o es más alta, o es más flaca, o es más fuerte, o es más lo que sea. Y entonces le dicen, bueno, pues entonces te prefieres ir con ella que con tu mamá. Y para los niños es como, ¿qué? No, o sea, sí, no es eso lo que estoy diciendo. No me estás preguntando. Claro, ¿no? Y entonces, claro, o sea, los niños se quedan un poco como, o te prefieres ir con tu mamá, ¿no? Y claro, entonces es como, pues obviamente me prefiero con mi mamá, o sea, es mi mamá, ¿no? Y yo me acuerdo que yo eso lo vi mucho antes de ser mamá y me parece bonita, pero fue como, ay, ok, ¿no? Y ya ahora me resuena un montón, porque es eso, o sea, somos nosotras, así como nosotras nos tenemos que perdonar a nosotras mismas todas las cosas que nos tenemos que perdonar, ¿no? O sea, pues soy la persona que soy, tengo el cuerpo que tengo las heridas que tengo, ¿no? Lo mismo con nuestras maternidades. Soy la mamá que soy, ¿no? Y sí, o sea, como dice el psicoanálisis tiene esta teoría, a mí me gusta porque sí me funciona muchas veces y mi terapeuta me lo recuerda, ¿no? Es como cuando digo, soy la peor mamá, ¿no? O sea, lo suficientito. Lo suficiente. Sí, Habrá días mejores, pero si no, con eso ya basta, ¿no? O sea, totalmente, sí, yo creo que y nos aplica para todo, ¿no? Y me parece bien valioso, o sea, porque como dices, la culpa, pues como la trabajamos todos, o al menos los que queremos trabajar la culpa para ya no habitar las cosas desde la culpa, que es justo creo que en el momento en el que uno renuncia un poco a la culpa, es esta renuncia de decir, es lo que hay, ya no puedo más, o sea, para esto me alcanza, ¿no? Que no, eso no quiere decir que no pueda trabajarme, que no pueda mejorar. O sea, no es un tema de renuncia y de decir entonces, si te gusta y si no te gusta, pues ni modo, ¿no? O sea, no, es claro una que manera de castigarnos, ¿no? No, o sea, es eso, ¿no? No es decir, pues así sabe y ya, no. Es decir, ¿sabes qué? Ya no me voy a castigar por esto. Claro, exacto, exacto. Habrá cosas que puedan mejorar y habrá otras que no me alcanza y está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy padre y muy lindo y bueno, pues la verdad es que yo me podría seguir aquí horas Sí, platicando del tema. no sé si era de lo que íbamos a hablar, pero estuvo muy padre. Exacto, la verdad es que estuvo muy buena la conversación y me encantó. Creo que es una plática muy necesaria, que entre más veces escuchemos, más podamos ir deshebrando, más entendamos, nos permite, justo por el peso que la maternidad tiene en nuestras vidas socialmente, ¿no? El poder hablar lo necesario del tema es importante porque
tan importante todo lo que nos han dicho como el contrapeso, ¿no? Como la otra parte, y no por hacerle sombra o por hacerle mala reputación, sino por el hecho de hacerlo más realista. Creo que eso es lo que me parece muy importante. Claro, ¿no? ¿No? Que a mí si me puedo quedar con algo de las muchas cosas bonitas que se dijeron ahorita, ¿no? En esta charla, que muchísimas gracias porque ha sido hermosa. Pero si me quedo con algo es con esa parte de decir, no solamente la maternidad elegida, ¿no? Sino la maternidad cuestionada, ¿no? Saber ver las diferentes facetas y a partir de ahí verdaderamente cuestionarnos y decir, esto es lo que quiero. Esto con sus altibajos, con sus claroscuros, con sus días horribles, ¿no? O sea, ¿es esto? Y entonces decidir, ¿no? Claro. Pero decidir desde una realidad y no decidir desde una ilusión, ¿no? De que eso nos significa quién sabe qué cosa que se imagina o seguramente un señor hace muchos años, ¿no? Seguramente. Totalmente, Graciela. Ay, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas hecho este espacio para poder tener esta plática. De verdad que me hace muy feliz poder conocer mujeres como tú, que me enseñan muchas cosas y agradezco todo el esfuerzo y lo depositado en esta conversación, que sin duda es súper rico. No, pues a ti muchísimas gracias, María. Qué bonito está y cuando quieras yo... Súper, sí, te juro que o sea, les voy a tomar la palabra, porque hay muchas cosas más de las que platicar y me va a dar mucho gusto tenerte acá de vuelta para poder platicar más temas. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Graciela, y muchas gracias a todos por llegar hasta el final y por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Dejen sus comentarios, sigan a Graciela, dejo aquí sus redes sociales también. Estás en La Cadera de Eva también, ¿verdad? Sí, La Cadera de Eva, que es un espacio de periodismo feminista. Tenemos una web, ¿no? lacaderadeeva.com. Y en redes sociales, en todas las redes sociales estamos como La Cadera de Eva. TikTok, ex Twitter, ahora solo ex. Facebook, Instagram, Threads, estamos en todos lados como La Cadera de Eva. Tenemos también nuestro podcast, el podcast de Eva, y bueno, ¿no? La verdad es que es un espacio que nos gusta mucho, lo disfrutamos mucho, de periodismo, de debate, de comunidad, y pues, síganos. Y bueno, pues María, ya también te esperemos ahí, ¿no? Sí, lo prometo, ahí voy a estar. Ahí estaremos, sí. Ya también les compartimos ese episodio cuando esté. Y estás, bueno, yo te leo a veces en La Silla Rota, en Opinión 51, no sé si sigas. Así es, un poco en varios lugares, ¿no? En La Silla Rota cada 15 días, peleándome con el mundo, así que, ¿no? Sí, hay mucha rabia, en Opinión 51 también estoy, y en algunos otros espacios ya irán viendo, ¿no? Porque un poco depende del tema, pues depende del espacio, pero ahí seguro, y en La Cadera de Eva, pues siempre, ¿no? Perfecto. Es nuestra casa que es su casa. Bueno, pues entonces dejamos acá tus redes para que te sigan. Te agradezco nuevamente muchísimo con todo mi cariño. Te mando un abrazo muy grande. Y a todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.